Muy buenos días. Buenos días. Por favor, identifíquese y dígame su lugar y fecha de nacimiento. Nolasco Espinal Mejía. Nací el 31 de enero de 1930 en el municipio de San Pedro de los Milagros, en el departamento de Antioquia. Muchas gracias, coronel. Cuénteme un poco de su familia. Hábleme de sus padres y de sus hermanos. Mis padres, Antonio Espinal Sierra, mi madre, María Teresa Mejía Tobón, ya fallecieron. Hubo 7 hijos, todos varones. Quedamos vivos 5. Cuénteme, por favor, coronel, un poco acerca de su formación académica y el nivel educativo que usted tenía en el momento de participar en la Guerra de Corea. Mi formación académica, ¿Correcto? primaria, escuela y colegio, no bachiller ni profesional, cabo segundo del Ejército Nacional. ¿Fue su participación en Corea voluntaria o tuvo que participar como dentro de parte de su servicio? Mi participación en Corea fue voluntaria, nada tuvo que ver con mi servicio militar. Cuénteme un poco acerca de su entrenamiento militar. ¿Dónde, cuándo lo recibió? Yo fui soldado regular y voluntario en 1949 y cabo segundo del Ejército en 1950 en el Batallón de Infantería número 14 Ricaurte de Bucaramanga, Santander del Sur. ¿A qué unidad pertenecía en ese momento, coronel? ¿Cuál era su rango, su especialidad? ¿Recuerda usted el nombre de algunos compañeros? Mi rango era de cabo segundo, no recuerdo el nombre de compañeros ya. Cuénteme un poco acerca de cuándo y en dónde llegó usted a Corea. A Corea llegué en junio de 1951, a Pusan, primer puerto de Corea del Sur. ¿Y de ahí a dónde lo llevaron? Llegamos a Pusan y entonces nos llevaron a un entrenamiento cerca a Pusan, en Daegu. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en entrenamiento? Bueno, unas semanas. ¿Cuánto tiempo duró usted en Corea? Aproximadamente duré 9 meses. ¿Cuándo regresó a Colombia? Regresé a Colombia en abril de 1952 en el primer relevo. Coronel, hablemos un poco de su experiencia durante la Guerra de Corea. ¿Sabía usted algo de la Guerra de Corea antes de participar en ella? Antes de participar en la Guerra de Corea no tenía conocimiento de nada. ¿Sabía usted dónde estaba ubicada Corea geográficamente? Sí sabía. ¿Recuerda usted cuál fue la reacción de Colombia o del pueblo colombiano ante la noticia del estallido de la guerra? Era muy poco lo que se comentaba con la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur. ¿Cuál fue su primera impresión cuando llegó a Corea y cómo la recuerda en ese momento? Mi primera impresión fue de felicidad porque ya habíamos navegado 26 días con sus noches. Y llegamos a Pusan, primer puerto de Corea del Sur, en 1951. Y con una gran esperanza de regresar vivo a Colombia. ¿Cómo recuerda usted a Corea? Cuando usted llegó a Busan, ¿cómo estaba Corea? Es decir, buena esa pregunta. Corea del Norte invadió a Corea del Sur en 1950 y nosotros llegamos a Corea del Sur en junio de 1951.
Lo que pasa es que nunca se pensaba que con la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur terminara en un armisticio en el paralelo 38 y por ende Corea dividida en dos repúblicas. Cuénteme un poco los lugares en los que estuvo designado en Corea. Estuve en Pusan y después en el segundo entrenamiento en Taegú, antes de ir a primera línea de combate. Después participé también en la operación Nómada, en el Cerro del Chamizo, en el Valle de Cunzón y cerca a Panmunjom, donde está el paralelo 38 y donde se firmó el armisticio en 1953. ¿Recuerda usted cómo eran las condiciones de vida durante la guerra de Corea? O sea, la comida, la dormida, cómo era el vestuario, el clima. La comida era muy agradable, pero nosotros preferíamos alimentación enlatada. La dormida, dormíamos en sleeping bag, un colchón con una cremallera desde el cerebro hasta los pies. Pero era muy poco lo que dormíamos porque nosotros pensábamos que el compañero nuestro, el centinela, se quedara dormido y llegaba el enemigo y nos mataba. El vestuario de acuerdo al clima. Tuvimos la experiencia a finales de 1951 en que llegó la nieve a las casamatas, a las zanjas de arrastre y nos vestíamos de blanco para patrullar y poder evadir y mimetizarnos contra el enemigo. Y el descanso era muy bello porque estábamos en retaguardia y no teníamos peligro de nada. ¿Qué hacía usted en el tiempo libre? En el tiempo libre, en retaguardia, nos bañábamos en los ríos, recibíamos la correspondencia de nuestros seres queridos. Tuve la oportunidad de hacer una llamada a través de Japón a mis viejos y escuchábamos música, El Zorzal, Los ejes de mi carreta, esas canciones divinas de antaño, y nos bañábamos en los ríos. Dice usted que recibía correspondencia. ¿De quién recibía correspondencia en Corea? Recibía más o menos mensualmente, nos llegaba correspondencia de nuestros seres queridos. Nos informaban que ellos estaban bien de salud y todo muy bien, pero que muy preocupados porque no sabían la suerte mía en la guerra de Corea. Y yo les contestaba que me sentía muy bien de salud y que estaba seguro que volvería vivo a Colombia. ¿Conserva aún esas cartas, esos documentos? Sí, tengo una carta lista y unas fotos para entregarle a ustedes. Muchas gracias, coronel. ¿Recuerda usted cómo eran las relaciones suyas con los compañeros de demás tropas extranjeras y con los soldados coreanos? Las relaciones con los compañeros y otras tropas eran de mucho amistad y compañerismo. Pero con los coreanos era de buen compañerismo, pero teníamos información que mucho cuidado con ellos porque podría presentarse personal infiltrado. Precisamente, mire este detalle tan importante. Cuando se firmó, antes de firmarse el armisticio, en Panmunjom, en el paralelo 38, cogimos unos soldados norcoreanos prisioneros y les encontramos en los bolsillos cigarrillo piel roja. Y entonces yo le dije a mis hombres, estamos infiltrados, porque cuando estábamos en retaguardia, los coreanos del sur nos colaboraban en el transporte de alimentos y demás. Y a lo mejor había algunos de Corea del Sur que tenían en la noche alguna amistad o alguna comunicación con los de Corea del Norte. Descríbame o cuénteme por favor un momento gratificante o de tranquilidad que usted recuerde durante su servicio. Momentos peligrosos cuando me hirieron en el chamizo, en el patrullaje y también
por la infiltración del enemigo, porque ellos tenían unos zapatos muy suaves, eran bajos de estatura y se vestían de blanco, y a pesar de que teníamos alambradas, ellos podían, en una ocasión ingresaron y nos colocaron en los cipreses unas tarjetas que decían: mientras los poderosos en Colombia están felices con mujeres en el mar, ustedes están arriesgando su vida aquí en la guerra. Por favor, vayan a retaguardia y regresen a Colombia para que sean felices. ¿Eso está en español o en inglés? En inglés. Cuénteme un momento gratificante que usted haya tenido en Corea. Bueno, ahora, momentos felices. Cuando me colocaron la condecoración, la Silver Star, detrás de la línea de combate. Cuando recibimos cartas de nuestros seres queridos. Y cuando estábamos en retaguardia, que nos bañábamos en los ríos. ¿Cuáles fueron esos momentos más difíciles que recuerda de su participación en la Guerra de Corea? Los momentos más difíciles de mi participación en la Guerra de Corea fue la toma de un puesto de observación enemigo en el Cerro del Chamizo. Yo era comandante de la escuadra de armas de apoyo del pelotón de los Tigres del coronel Francisco Armando Caicedo Montúa. Él recibió la misión de que teníamos que tomarnos ese puesto para que el enemigo siguiera retrocediendo. Entonces yo era el apoyo de ese pelotón. Tenía ametralladora y tenía bazooka. Entonces iniciamos el avance hacia el Chamizo y nos lanzaron unas granadas el enemigo que estaba en las casamatas. Nosotros, entonces Caicedo Montúa nos dijo: estos están muy listos, esperemos que yo voy a pedir fuego de artillería. Tan pronto pase el fuego de artillería, nos vamos a lanzar al asalto, pase lo que pase. Y él colocó por allá una fotografía de la Virgen en un chamizo y dijo: al asalto, nos lanzamos al asalto, y el enemigo se metieron a las casamatas. Algunos huyeron, otros quedaron heridos y otros los capturamos. De todas maneras nos tomamos el Cerro del Chamizo y el enemigo siguió retrocediendo. ¿Fue usted herido en combate? En el Cerro del Chamizo, cuando estaba presente la toma ya del puesto, un chino levantó la cabeza y me disparó al pie izquierdo, porque si él se levanta de pie me mata. Pero no, él me tiró apenas medio levantando la cabeza, me disparó en el pie izquierdo. Pero a pesar de todo, seguí cumpliendo mi misión. ¿Recibió usted algún reconocimiento o condecoración por su participación en Corea? Bueno, precisamente como fue un éxito, que ya en otros países habían tratado de tomar este puesto y no habían podido, nosotros sí nos lo tomamos. Llegaron unos oficiales americanos al Cerro de Chamizo y analizaron, y entonces quedé de candidato como cabo primero por la Galantería en Acción, que posteriormente me otorgaron la Silver Star, la más alta condecoración de las Naciones Unidas en la Guerra de Corea. Cuando usted terminó su servicio, su participación durante la guerra, ¿qué expectativas o esperanzas tenía usted para el pueblo coreano? Pensemos en la paz y no en la guerra. Es preferible ser veterano de paz y no veterano de la guerra. Los que sufren en las guerras son los seres humanos. Miren ustedes los resultados, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial de 1914 al 18. Miren ustedes la Segunda Guerra Mundial del 38 al 45. Entonces, por favor, respetemos el pensamiento de los demás, que ellos respeten el nuestro y no a una tercera guerra mundial. Coronel,
¿Qué sintió usted cuando finalmente lo notificaron de que lo iban a devolver a Colombia? Pues es decir, con la misión también cumplida, me dieron la oportunidad de ir antes de regresar, de conocer el Japón y enviado en el primer relevo a Colombia. ¿Cuál fue el impacto de la guerra de Corea en su vida personal? El impacto en la guerra de Corea en mi vida personal es que con motivo del otorgamiento de la Estrella de Plata, cuando vine, me recibió el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Révolo Gaitán Patiño, y me dijo que me presentara a la Escuela Militar de Cadetes, que ya él había hablado con el director, coronel Iván Berrío Jaramillo, en la actualidad que en paz descanse. Llegué a la Escuela Militar, me dieron la oficina de correos, actualicé materias para aprobar segundo bachillerato y en el 52, en 1953, ingresé como cadete. El 20 de julio del 56, egresé como subteniente de infantería. Y con el paso de los años seguí mi carrera como oficial del ejército. Fui ascendido a teniente, capitán mayor y teniente coronel. Y en 1977 me retiré del ejército. Coronel, hablemos un poquito de todo lo que implica el legado de la guerra de Corea y el legado de los veteranos de la guerra de Corea. ¿Ha tenido usted posibilidad de regresar a Corea desde su participación en la guerra? A Corea he ido en 4 ocasiones. En 1951 a la guerra. Posterior a la guerra. Fui a los Olímpicos de Seúl en forma voluntaria y con gastos personales. Y 2 veces invitado por el gobierno de Corea del Sur. Por cuestión de salud no he podido cumplir otras citaciones posteriores. ¿Qué opinión le merecen a usted estos logros industriales y económicos que ha logrado la República de Corea del Sur posterior a la guerra de Corea? Estoy de acuerdo con ellos, porque Corea del Sur quedó muy destruida en la guerra. Entonces ahora es una república libre, en paz, independiente. Estoy muy de acuerdo con los legados con la República de Corea en la actualidad. Estamos celebrando los 61 años de la firma del armisticio. Ningún otro conflicto ha permanecido tanto tiempo suspendido en esos términos. ¿Qué opinión tiene para usted este hecho? ¿Qué cree usted que se debe hacer para que se firme un tratado de paz? Bueno, por mi salud ya no puedo participar en movimiento oficial, pero aspiro y espero en una Only One Corea, democrática, libre y en paz. Dígame, ¿cuál cree usted que es el legado de los veteranos de la guerra de Corea? El legado de los veteranos de Corea es que pensemos en la paz y no en la guerra, porque los que sufren las consecuencias de la guerra son los seres humanos. Entonces, no a una tercera guerra mundial, por favor. ¿Cuál es el mensaje suyo para las generaciones futuras? Mi mensaje para las generaciones futuras es el siguiente. Con motivo de la visita del Papa Francisco a Seúl, aspiro y espero que los seres humanos de Corea del Norte y de Corea del Sur puedan ser felices y vivir en paz, sin discriminación religiosa, sin discriminación política, sin discriminación de color de piel, sin discriminación de campo intelectual,
sin discriminación de dinero y sin discriminación territorial, para que así puedan disfrutar sus mares, su riqueza y su fauna. Only One Corea.